Fíjense, este nervio, que es el vago, ¿ya? El vago, va a ir a las fibras musculares. Entonces, ¿qué producen? Produce el aumento de secreción gástrica. Entonces, si el alimento llega a este nivel, ¿ya? Hay fibras que van a llevar ese estímulo. En este caso, la gastrina, la histamina se van a liberar, ¿no? Y ese estímulo va a hacer que produzca mayor cantidad de ácido clorhídrico, por una parte. Por otra parte, el vago, ¿ya? De la misma manera va a influir sobre la mucosa para producir también ácido clorhídrico. De esa manera garantiza de que ese alimento pueda digerirse. Una vez que se produce la digestión, inmediatamente este esfínter, que es el píloro, hace su apertura y todo el alimento va a salir, ¿no? Ahora, fíjense, ni bien se abre este esfínter y aparece esta otra hormona, ¿ya? Esta hormona es la colecistoquinina, así se llama. Colecistoquinina. ¿Y cuál es su función de la colecistoquinina? Su principal función es que una vez que se libera el CCK por vía sanguínea, eso se absorbe, se dirige directamente a la bolsa de la vesícula biliar, a la vesícula biliar en las palabras. La vesícula biliar está conteniendo bilis, ¿ya? Entonces, el siguiente paso es neutralizar la gran acidez que tiene este alimento. Entonces, cuando pasa al duodeno, inmediatamente, porque se libera la colecistoquinina, la vesícula biliar se vacía. Al vaciarse, libera gran cantidad de bilis, ya vamos a ver eso, para poder neutralizar, porque tiene bicarbonato, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuáles son las fases, ¿no?, de la digestión en el estómago? Y una fase cefálica que empieza. ¿O no les pasa eso que cuando ustedes piensan en comida su estómago empieza a arder? ¿Por qué sucede eso? Porque el estómago está empezando a preparar a la mucosa, los jugos gástricos para recibir ese alimento, ¿no? Entonces, ya viene la siguiente fase gástrica, donde ya el alimento llega, ¿no? Se liberan los ácidos y luego inicia la fase intestinal. Ya no hay estímulo del vago, se inhibe, fíjense, se inhibe completamente y la secretina, la gastrina disminuye, entonces ya no se produce esa digestión. ¿Listo? Entonces, esas serían las fases de la digestión en el estómago. ¿Ya? Ya estamos viendo los cuadrantes. Ahora vamos al intestino delgado. El intestino delgado tiene dos partes, una parte fija y una parte móvil. La parte fija está conformado por el duodeno. Se dice duodeno porque tiene más o menos alrededor de 12 dedos aproximadamente, si nosotros agarramos, ¿ya? Aproximadamente. Esa es la parte fija. Tiene la forma de una C, por lo tanto tiene 4 porciones. Fíjense, la porción superior, la porción descendente, la porción transversa y la porción ascendente. En este marco se aloja el páncreas. Aquí está la cabeza del páncreas, el cuello y la cola. Una vez que esto está fijado, porque esto es un órgano retroperitoneal, así les dije, ¿no?, la primera vez, este se continúa con el otro extremo de la porción móvil del intestino delgado. Estas asas que ven en forma horizontal corresponden al yeyuno, ¿ya? Entonces, este es el ángulo duodeno-yeyunal, este de acá, esta unión. Justo a ese nivel existe un ligamento que fija al duodeno a la pared, se llama ángulo duodeno-yeyunal perdón, ligamento de Treitz, ¿ya? Ligamento de Treitz a este nivel, porque lo fija. Luego, fíjense, las asas tienen ahora una disposición vertical hasta llegar al ciego, ¿ya? Cuando llega al ciego, aquí también hay un ángulo, se llama el ángulo iliocólico, ¿ya? Iliocólico, este ángulo. Aquí tienen también unas pequeñas valvitas en el interior que determina la salida de contenido del intestino delgado, ¿ya? ¿Cuál es su función principal? Es mezclar el quimo con los jugos digestivos que existe acá, ¿no?
y poner en contacto los alimentos con la mucosa intestinal. Esa es su principal función. ¿Para qué poner en contacto? Para poderlos absorber. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Tiene movimientos. Peristaltismo para mover todo el alimento hacia el intestino grueso, ¿no? Se completa la digestión de hidratos de carbono, proteínas, lípidos y comienza la digestión de ácidos nucleicos. ¿Qué más? El 90% de todos los nutrientes se absorbe y el agua. ¿Ya? Y el agua. Entonces aquí está el duodeno, este es el esfínter, este es el duodeno. Fíjense la porción descendente del duodeno, eso sí que se pregunta el examen, presenta este pequeño orificio. Ese orificio se relaciona con la salida del tubo biliar. ¿Ya? Ahí está. Aquí un pequeño orificio, fíjense. Aquí está, fíjense. ¿Ven? Entonces, este orificio está cubierto por unas valvitas. Se llama carúncula. Carúncula mayor o papila duodenal mayor, este de acá. Y acá arriba hay un conductito pequeño, esta es la papila duodenal menor. Este corresponde al conducto pancreático principal, este al conducto pancreático accesorio. Y si observan acá, el conducto pancreático principal se une al conducto colédoco. Ambos conductos forman la ampolla de Bartlett y la ampolla de Bartlett va en el duodeno. ¿Ya? Ahora, a la salida ustedes van a observar que aquí hay un esfínter también, así como el píloro hay un esfínter. Ese esfínter se llama Oddi, esfínter de Oddi. ¿Ya? Oddi. Ese regula la salida del tubo biliar. Y el tubo biliar es el que neutraliza la acidez de todo el contenido gástrico. ¿Está claro hasta ahí? Ya. Fíjense acá ahora, si ustedes observan la mucosa del duodeno, tiene pliegues. Estos pliegues se llaman válvulas conniventes. Estas válvulas conniventes van a ser mayor en el intestino delgado porque su superficie aumenta la absorción. ¿Ya? Entonces, por eso justamente se encuentran estas válvulas. Es de mayor cantidad por debajo de este esfínter, es de menor cantidad por encima. Hay mayor cantidad de glándulas por debajo que por encima. ¿Ya? Bien, entonces ahí está el duodeno, como ustedes pueden ver, porción ascendente, descendente, perdón, porción superior, descendente, transverso, ascendente. Ese sería su continuación con el Y1. Y aquí fíjense, este es el ángulo hepático del intestino grueso y este es el ángulo esplénico del intestino grueso. Este se llama también ángulo esplénico porque se relaciona con el vaso. Y este se llama ángulo hepático porque se relaciona con el hígado. Aquí no está el hígado. ¿Ya? Entonces nos interesa porque fíjense el duodeno, por detrás se encuentra el riñón derecho con la glándula suprarrenal y en el lado izquierdo de la misma manera. ¿No? Entonces ven cómo se ubican los órganos. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene el intestino delgado en condiciones generales? Estas vellosidades, fíjense, que aumentan la superficie de absorción. Y cada vellosidad presenta una celulita. Estas celulitas tienen microvellosidades. O sea, se amplía más todavía la superficie de absorción. O sea, si bien esto aumenta, con esas celulitas de acá, aumentan más su superficie de absorción. De tal manera que los alimentos que están circulando por acá, fácilmente llegan acá y luego van a pasar a la circulación. ¿A cuál de estos vasos sanguíneos va a pasar? ¿A la arteria, a la vena o al vaso linfático? ¿A dónde pasan los alimentos? ¿Ah? ¿A dónde creen? A las venas, pues venas. A la arteria no. La arteria es la que va a llevar oxígeno a todas estas celulitas, ¿ya? Y las venas van a recoger todas las sustancias tóxicas de eso y además los nutrientes, ¿no? ¿Está claro eso? ¿Ya? Ahorita vamos a ver. Esas venas vienen, forman estas venas de mayor tamaño, estas vénulas. Aquí son capilares venosos
luego son venas, ¿no? Esta es la glucosa, su glucosa, y aquí está el músculo circular, y este es el músculo longitudinal, y aquí viene la serosa. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, ¿qué células existen en estas vellosidades? Fíjense, células con microvellosidades que aumentan la absorción, se llaman células absortivas, porque estos se encargan de llevar los alimentos a la parte interna, ¿no? Son como ventosas, van a ir succionando todos los alimentos que puedan, ¿ya? Luego viene esta célula unicelular que ya lo hemos estudiado en tejido epitelial. ¿Recuerdan? La célula caliciforme, porque va a producir moco. ¿No ven? Es una glándula también, pero es una monocelular. Las otras serán pluricelulares. ¿Ya? ¿Qué más encontramos? Esta celulita. La enteroendocrina. ¿Por qué? Porque libera secretina y colecistocidina. Secretina para disminuir la acidez del estómago, ¿ya? Y colecistocidina o GIP para liberar el jugo biliar que se encuentra en la vesícula biliar, ¿no? Aquí están intercalados. Y en la parte inferior, en la base, encontramos a las células de Paneth. ¿Cuál es su principal función? Es de producir esta enzima, la lisozima, ¿ya? Para destruir bacterias, virus, parásitos. O sea, no permiten que ingresen porque se pueden alojar por efecto de la gravedad, se alojan acá los restos de alimentos, ¿no? Entonces, esos están llenos de bacterias. Justamente por eso tienen este tipo de células. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Ya. Ahora, vamos a magnificar el tamaño. Vamos a ver esta celulita de aquí, estas tres celulitas que están aquí, o acá, dependiendo, ya los vamos a ver aquí. Aquí están, tres celulitas. Aquí está una célula epitelial cilíndrica con microvellosidades, ¿ya? Entonces, cuando yo les había hablado de alimentos, existen tres alimentos importantes, ¿recuerdan? Las proteínas, o sea, la carne se convertía en aminoácidos, el azúcar se convertía en hidratos de carbono, la grasa se convertía en ácidos grasos, ya, ácidos grasos, que serían los lípidos, ¿no ven? Entonces, los carbohidratos, el azúcar, mejor dicho, de los hidratos de carbono se convierten en glucosa. O sea, los aminoácidos que representan a la carne, la glucosa que representa al azúcar y los ácidos grasos que representan a las grasas, es la parte más pequeñita que puede absorber. Entonces, fíjense acá, primero empezamos con el azúcar. El azúcar, miren, la parte más pequeñita es la glucosa, la galactosa y la fructosa. Estos, fíjense, para ingresar a la célula, solamente el azúcar que proviene de las frutas pueden absorberse fácilmente. Difusión facilita, no necesita energía, nada. Mientras el azúcar de mesa, el azúcar de las gaseosas, ¿no? Y la leche, y el azúcar que tiene la leche, necesita de transporte activo, o sea, ATPs, ¿no? Con sodio, entonces de esa manera va a ingresar. Por este transporte activo recién van a ingresar, y estos elementos se llaman monosacáridos, para llegar al capilar venoso. ¿Está claro? Listo. Vámonos ahora a la carne, proteínas, ¿ya? La parte más pequeñita serían los aminoácidos, los 20 aminoácidos esenciales que seguramente han llamado en bioquímica, ¿ya? Estos, fíjense, para ingresar a la célula necesitan de transporte activo. Cuando dos aminoácidos forman, o sea, varios aminoácidos, se convierten en péptidos, luego dipéptidos, tripéptidos, son más grandes, o sea, es por el tamaño, ¿ya? Y luego, fíjense, estos de la misma manera tienen que ingresar por transporte activo. Una vez que ingresan, pasan al torrente sanguíneo por simple difusión, fácilmente. ¿Listo? Ya, entonces ya hemos visto azúcares y proteínas, hidratos de carbono y proteínas. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? Las grasas, ¿no? Las grasas, lípidos. Los lípidos, la parte más pequeñita, serían los ácidos grasos. Pero los ácidos grasos son de cadena larga y de cadena corta.
¿Ya? También están los monoglicéridos. Entonces, estos ácidos grasos se convierten en micelos, sí se denominan micelos. Estos fácilmente pueden pasar al torrente sanguíneo, no necesitan un cotransporte. Una vez que ingresan, fíjense, estos ácidos grasos se convierten en triglicéridos. Triglicéridos, fíjense aquí, triglicéridos, y estos, que son triglicéridos, pasan directamente al torrente sanguíneo. Al torrente sanguíneo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Ya. Vámonos acá. Seguimos ahora. Esta es la... la vellosidad de la célula. ¿Recuerdan? ¿Ve? Aquí están los vasos sanguíneos. Y aquí, si ustedes observan, se interpone lo que es el vaso linfático. Entonces, aquí está la arteria, aquí está la vena, que está recogiendo todos los alimentos, como ustedes pueden ver. ¿Ya? Pero fíjense acá, ¿qué es esto? Son triglicéridos de cadena larga, entonces un kilomicrón se denomina. Esos kilomicrones no pueden circular por las venas, no pueden circular. Por lo tanto, el único vaso que puede llevar estos kilomicrones son los vasos linfáticos. Y estos se denominan linfa. Por eso el color de la linfa es de color amarillento, digo, blanquecino. ¿Por qué creen que es blanquecino? Pues es un examen, ¿no? ¿Por qué creen? Porque tiene gran cantidad de kilomicrones. De grasa, en otras palabras. ¿Ya? Gran cantidad tiene. Entonces, si rompemos, si digamos se lesiona este vaso en el tórax, produce un kilotórax. ¿No? Kilotórax. Si se produce esa lesión. ¿Ya? Ahora, fíjense en este gráfico de la vena. La vena se absorbe todo esto y se recoge esta sangre por las venas intestinales. ¿A dónde se dirigen? Primeramente, al hígado. Del hígado al corazón. Del corazón a los pulmones y de los pulmones a toda la circulación. Entonces, el hígado funciona principalmente para desintoxicar, para inactivar algunas sustancias, para almacenar algunos elementos importantes. ¿Ya? Ahora esto es importante. Ustedes, cuando vayan al hospital, van a tener un paciente inconsciente o consciente, teniente. Pero los que requieren mayor atención son los inconscientes. Entonces, son personas que han tenido traumatismos craneoencefálicos o se han complicado y están en terapia intensiva. ¿Ya? Entonces, ustedes van a llenar una hoja que se llama ingresos y egresos, ¿no? Ingresos significa todo lo que esa persona ingiere, consume, ¿ya? Líquidos, principalmente. Y egreso es todo lo que elimina. Puede ser vómitos, puede ser lágrimas, puede ser orina, puede ser heces fecales, todo eso es egreso. Y lo que se tiene que hacer al final de 24 horas es hacer un balance. A ver, ¿cuánto he ingerido y cuánto he egresado? Y tiene que haber un balance. Entonces, yo no le puedo dar mucho líquido ni poco líquido, de acuerdo al balance, ¿ya? Pero para ese balance se toma en cuenta lo siguiente. Fíjense, ¿cuánto de ingerido tiene de saliva? ¿Cuánto? En 24 horas, ¿cuánto? 1 litro se produce de saliva, ¿ya? Normalmente, 1 litro. ¿Cuánto consume de agua esta persona? ¿Cuánto debería de consumir todo el día? 2 litros, no, 2.3 litros. Es para una persona de 70 kilos, por si acaso. ¿Ya? Entonces, eso incluye la sopita, el desayuno, la cena, o sea, todo lo que está considerado en líquidos. Ya, no sólido, líquido. ¿Listo? Eso va a consumir esta persona. ¿Cuánto de ácido o jugo gástrico produce el estómago? 2
2 litros. ¿Cuánto de bilis almacena la vesícula biliar? O produce 1 litro. ¿Cuánto excreta el tubo pancreático? El páncreas, 2 litros. El tubo intestinal, 1 litro. Entonces, si sumamos todos estos, hacen 9.3 litros aproximadamente. ¿Cuánto eliminamos? El intestino delgado, ¿ya? Allá. Va a absorber de todo esto que se ha producido 8.3 litros para volver a la sangre. Luego el intestino grueso 8.9 litros. ¿Ya? En total, ¿cuánto se absorbe? 9.2 y 0,1 litro se elimina. Entonces, de esa manera, el cuerpo está equilibrado. O sea, aquí no hay mucho egreso y tampoco, en este caso ingreso sería, ¿ven? Ingreso y tampoco mucha eliminación. Por eso se equilibra. Ahora, ¿qué pasaría si esta persona tiene una infección intestinal, una diarrea? ¿Ya? Eso se llama deposiciones líquidas. No van a decir ya, para dar el diagnóstico, cuando te dice la persona, en la anamnesis se pone diarrea, pero yo cuando tengo que defender el caso, digo deposiciones líquidas. ¿Ya? Deposiciones líquidas. Si yo quiero hablar con la persona, le pregunto, ¿tiene diarrea? Sí, anoto ahí deposiciones líquidas. ¿Cuántas veces al día? 3 veces. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? Más o menos media taza, una taza, no sé. Eso lo va a indicar. Pero cuando ustedes pongan en el historial clínico o defiendan con sus profesores, tienen que decir deposiciones líquidas. ¿Ya? Listo. Entonces, si esa persona tiene deposiciones líquidas, por lo menos 500 ml, ¿cuánto tengo que reponer acá? 500 ml también. Entonces ya no va a tomar 2.3 litros, sino ¿cuánto? 2.8 litros, ¿verdad? Porque estoy reponiendo lo que está perdiendo. Ahora mi pregunta es, ¿se pierde más líquidos por las deposiciones líquidas o por el vómito? Deposiciones líquidas. ¿Por las deposiciones líquidas? Sí. Depende, ¿no? Depende. Yo tendría que cuantificar. Si el estómago está, como dice su nombre, suelto, ¿ya? Yo tendría que cuantificar, tendría que hacer sus deposiciones en un vacío, ¿ya? O si no, si es un niño, yo tendría que pesar en una balanza. Tendría que medir cuántas veces está haciendo, qué cantidad, ¿no? Si es más por la boca o por el recto. La siguiente pregunta. Un niño entra en desequilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? Por las deposiciones líquidas o por los vómitos. ¿Cómo es? Deposiciones líquidas. Deposiciones líquidas. Ahora sí, aquí ya va. Es más por el vómito. Por el vómito elimina mayor cantidad de electrolitos, ¿ya? Y esos electrolitos pueden producir una descompensación y entrar inmediatamente a un desequilibrio. Entonces, en los niños y en las personas adultos no se debe permitir que vomiten, ¿ya? Hay que controlar los vómitos, ¿listo? Entonces hay que dar antieméticos o reponer inmediatamente con el suero de la vida las sales de deshidratación oral, ¿ya? Entonces ustedes, si bien tienen diarrea, sales de deshidratación oral, líquidos que toman. Si vomitan, porque a veces no puede tolerar, ¿verdad? Está vomitando y quiero dar sales de deshidratación, lo vomito otra vez, entonces tendrías que administrar un medicamento que disminuya las náuseas. Hay en gotas, por si acaso. En los niños se da gotitas, ¿no? Un antiemético. ¿Cómo? La de Quam, bueno, sus nombres son la metoclopramida, el Domperdigen, pero eso lo van a aprender cuando estén al año en farmacología. A mí me interesa mucho que tengan la idea de que se deshidratan más, ¿ya? Y entran en desequilibrio electrolítico por los vómitos. ¿Listo?
Muy bien. Digamos, vamos al intestino grueso. El intestino grueso, fíjense, me interesa que sepan las porciones. Primera porción es el ciego. Siguiente porción, el colon ascendente. Siguiente, colon transverso. Siguiente, colon descendente. Siguiente, colon sigmoide. Y por último, el recto. Y terminamos en el ano. ¿Ya? Esas son las porciones. Cuando yo les pregunte, dibuje las porciones del intestino grueso, tendrían que mencionarme todas esas partes. ¿Ya? Ahora, en la unión del colon transverso con el colon descendente está el ángulo cólico derecho o ángulo hepático. En el transverso y descendente está el ángulo cólico izquierdo o ángulo esplénico, porque se relaciona con el vaso y este con el hígado. ¿Cuál es la diferencia? Primero las funciones. Su principal función es mezclar los alimentos, ¿no? Para llevarlos directamente hasta el recto. En el colon hay mayor cantidad de bacterias, si ustedes observan aquí, bien, mayor cantidad de bacterias, para producir ciertos aminoácidos y principalmente vitamina K, vitamina B, algunos elementos. Entonces son importantes también las bacterias. Y estas bacterias, algunas son saprófitas, que no nos hacen daño, que sí o sí tienen que estar. A veces yo consumo, digamos, un antiparasitario, puedo eliminar y puedo tener deficiencia de estas vitaminas también. ¿Ya? Entonces, no es nomás utilizar para todo antibiótico o antiparasitario. Puedo eliminar estas bacterias y puedo tener otro problema también, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver agua, iones, vitaminas, forma las heces y está relacionada con la defecación. ¿Está bien? Ahora aquí la pregunta va a ser, ¿cuál es la diferencia entre el intestino delgado y grueso? El intestino delgado con el grueso, primera diferencia, es que uno es delgado y el otro es grueso. Obvio, ¿verdad? Obvio, ¿ya? La segunda diferencia es que el intestino delgado es más largo que el intestino grueso. El intestino delgado es aproximadamente 5 metros, ¿ya? Y el intestino grueso, más o menos, debe ser aproximadamente 1,5 metros, ¿ya? A 2. Entonces, eso sería una diferencia. La siguiente diferencia, si ustedes ven acá, presentan estas pequeñas porciones de tejido adiposo. ¿Ya? Tiene la forma de esto, fíjense de aquí. ¿Esto qué es? El apéndice. Pero como está lleno de grasitas estos, ¿ya? Se llama apéndices epiploides. Yo aquí me pongo en grasita, ¿ya? Cuando yo pregunté en un examen práctico, amarré esto porque se nota, me puso grasitas. Yo le enseñé así, ¿ya? Entonces se denomina apéndice epiploico. El apéndice epiploico está lleno de tejido adiposo, ¿ya? Por eso está ahí, ¿ya? Luego, otra característica que tiene el intestino delgado son estas líneas, estas cintas que recorren el intestino grueso, se llaman tenias. Son 3 tenias que tiene, uno anterior y 2 posteriores. Luego tiene estas pequeñas, ¿qué les puedo decir? Abolladuras, se llaman austras. ¿Qué es aquí? Todos estos, el intestino delgado no lo tiene, las austras. ¿Ya? Esas serían las 5 diferencias entre el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Listo? Bien, veamos acá del ciego. Por debajo de la válvula ileocecal se encuentra un pequeño orificio. Este orificio comunica con el apéndice. El apéndice es un lugar donde existe cierta reserva de bacterias, ¿no? Digamos, si se eliminan todos, aquí queda un resto y eso puede colonizar otra vez el intestino grueso, ¿ya? Cuando se obstruye este pequeño orificio, entonces la secreción que se produce en el interior del apéndice ya no se libera. O sea, en su interior, ¿qué hemos dicho que hay? Bacterias, ¿verdad? Estas bacterias van a inflamar la pared del apéndice, ¿no? Y el apéndice, como hay ese proceso de inflamación, se va a producir esa lucha entre bacterias y leucocitos y va a producir una muerte celular.
Por lo tanto, eso es inicio de la secreción purulenta. Se llena de pus y en un momento ya desaprende, ya no resiste, se rompe y todo esto se llena de pus. Y eso se llama peritonitis, ¿no? La presencia de pus en el interior de la cavidad abdominal es peritonitis. La inflamación del apéndice, apendicitis. Ahora, la pregunta es, ¿qué lo ha obstruido? ¿Qué ha sucedido para que venga aquí algo y lo obstruya? ¿Qué? Ya les he dicho por si acaso. ¿Qué era? Vamos. ¿Qué? Unas piedritas. ¿De dónde vienen esas piedritas? Ya no. Muertes celulares en el interior del apéndice, pero aquí ¿cómo? ¿Por qué se obstruye? Es como decir, aquí queremos salir y aquí han puesto una piedra grande, así, por más que no se puede salir. Entonces, ¿qué? A ver, ¿dónde van esas piedras? De las heces fecales, pues, ¿ya? Entonces, cuando no consumimos agua, ¿ya? Esas heces fecales vienen aquí porque el quimo llega aquí, se absorbe toda el agua que hay y al final esas heces se forman como bolitas pequeñas y esas bolitas obstruyen aquí. Eso se llama coprolito. Un coprolito, ¿ya? Un coprolito va a obstruir este orificio y va a hacer que se inflame el apéndice. ¿Está claro? Entonces, ¿debemos tomar agua? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Cuántos han tomado este fin de semana agua? Chicos, ¿a tomar qué? Tomar agua, no tomate. Ya, muy bien, felicito porque han tomado agua. ¿Ya? Sigan tomando. Más o menos. ¿Listo? Sigamos. El apéndice. El apéndice puede variar su ubicación, puede estar al lado izquierdo, en el lado derecho. Y en el lado derecho, fíjense, puede estar arriba, abajo. Tiene varias posiciones. Pero la posición más frecuente es este de aquí. La porción descendente es la más frecuente. Hay la porción lateral, la porción interna, la porción posterior, ascendente, todas esas posiciones que dificultan la cirugía, ¿ya? En una apendicitis, entonces la anatomía me va a indicar cómo voy a proceder en el acto quirúrgico. Bueno, esta cirugía ustedes van a acompañar, ¿ya? Haciendo la instrumentación. Entonces van a estudiar el caso, el cirujano seguramente va a hacer una incisión o a través de la laparoscopía y ustedes tienen que reconocer los órganos porque tienen que pasar los instrumentos, ¿no? Entonces por eso es importante que conozcan la anatomía. Ahí está, fíjense, el apéndice, este es el meso. Fíjense, el intestino delgado, esta parte que es el idioma, se sostiene sobre un meso. ¿Recuerdan que no me tenía este meso? Ya se han olvidado. Mesenterio, pues el intestino está sujeto al mesenterio. El apéndice también tiene su meso. Este es el mesoapéndice. Por ese meso llega esta arteria, la arteria pendicular, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Ya esto ya hemos visto, ya lo voy a repetir. Las células que tiene el intestino grueso. ¿Qué células? Células con microvellosidades para absorber líquidos, ¿ya? Célula caliciforme para secretar moco y esas células que están relacionadas con el sistema linfático. Entonces, su principal función es de absorber lo que falta, el resto, ¿verdad? Eso principalmente, ¿ya? Entonces, diferencias. Aquí está el estómago. Este es el estómago, ¿verdad? Pequeñas criptas, el estómago. Este es el intestino delgado y este es el intestino grueso. Esas son las diferencias, ¿ya? Todos tienen su mucosa, músculo liso circular, músculo liso longitudinal y solamente una tercera capa de músculo tiene el estómago, que son oblicuos, ya hemos dicho eso también, ¿ya? Ahora aquí vemos el recto. Aquí está el recto. Fíjense, aquí está el ano. Entonces, pregunta de examen. ¿Qué se encuentra por delante del recto anterior? ¿Cuáles son sus relaciones? Fíjense acá. Hacia adelante se encuentra la vesícula seminal, la vejiga
y la próstata hacia adelante. Hacia atrás, el sacro y los músculos. Sacro. En la mujer, ¿qué encontramos? Hacia adelante, hacia atrás, el sacro, el músculo, y hacia adelante, fíjense, la pared posterior de la vagina y la pared posterior del útero. ¿Han visto? O sea, ya no se relaciona con la vejiga. ¿Ya? Ahora, fíjense. Entre el útero y el recto hay un fondo, ¿ya? Entre la vejiga y el recto del varón hay un fondo. Este fondo se llama fondo recto vaginal, recto uterino, así sería. Y este otro sería recto vesical, ¿ya? Ahora es importante esto, lo estoy mencionando, porque antes, aquí también hay otro fondo, fíjense, entre la vejiga y el útero. Este es el fondo uterino vesical o vesico-uterino, este de acá. ¿Ya? Entonces en la mujer hay dos fondos. ¿Listo? Ahora, fíjense en este fondo de acá, en el varón vésico rectal o uterino rectal o recto uterino, aquí y aquí. Estos fondos, cuando hay una infección en el intestino, es el lugar donde se acumulan los líquidos. Cualquier tipo de líquido, ¿ya? Entonces puede haber agua, ¿ya? Un hidroperitoneo, ¿ya? Puede haber sangre, un hemoperitoneo. Puede haber pus, un pioperitoneo, ¿ya? Entonces, a mí me sirve de diagnóstico. Entonces, cuando yo hago el examen, aquí debo tener un corte, aquí está, fíjense, yo me pongo guantes, ya, pongo guantes, hago tacto rectal y voy a palpar este fondo de sacro, justo este fondo de sacro. Y al palpar tanto en la mujer como en el varón, este lugar se siente como si fuera un globito con agua. Entonces, ¿qué hace? Si tengo esa percepción, yo introduzco una aguja directamente aquí, ya, en estos lugares. Voy a aspirar y voy a ver si es agua, si es sangre o es pus, para tomar una conducta específica. Sirve como un método de diagnóstico. Sangre en las mujeres puede presentarse cuando hay ¿cómo se llama esto? Un embarazo ectópico, ¿ya? En un embarazo ectópico puede producir un quiste ovárico, puede romperse, ¿no? Fíjense, aquí está el ovario, aquí está la trompa uterina, entonces el líquido puede llegar aquí, ¿ya? Porque es el lugar más declive, aunque esté el decúbito dorsal, los líquidos siempre se van a acumular en estos espacios. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Vean acá, en la parte final del recto, fíjense, hay pequeños pliegues. En la parte final hay un músculo que rodea la parte interna, fíjense, y hay otro músculo que rodea la parte externa, ¿ya? Esos se llaman esfínteres. Esfínter externo del ano, ¿no? Aquí, y aquí estaría el esfínter externo de la uretra, tanto el hombre como la mujer. Este esfínter que está alrededor del ano me permite controlar, ¿no? De tal manera que cuando yo decida, voy a liberar este esfínter de tal manera que las heces puedan salir. O sea, en ningún momento no sale así, excepto cuando existe una lesión de la columna vertebral. Una lesión de la columna lumbar, cervical, dorsal, inhiben estos reflejos, al final estos esfínteres no sirven. Entonces esa persona, como ya se han abolido los esfínteres vesical y rectal, pues necesita un pañal, porque no controla los esfínteres. Ya, eso también ustedes tienen que valorar. ¿Listo? Aquí está el recto, fíjense, estos pliegues que existen, que permiten, hacen movimientos circulatorios estos, de tal manera que las heces puedan salir por el ano, ¿ya? Entonces, aquí hay unas vellosidades, fíjense acá, pequeñas vellosidades que serían las columnas rectales, estas de aquí. Justo a ese nivel de las columnas existe este pequeño vaso que conformaría el esfínter, fíjense, el esfínter interno y sería el esfínter externo, ¿ya? Ahora,
aquí hay un límite. Miren, aquí está la zona cutánea y aquí está la zona mucosa. Entonces, por eso justamente les decía a ustedes que cuando pongan un supositorio, también coloquen el termómetro. Si ustedes ponen el termómetro sin lubricar, van a ver que el dolor exquisito que existe, ¿ya? Entonces, en serio, ¿eso qué significa? Que sí o sí tienen que poner un lubricante, ¿ya? Hay que ponerlo con vaselina líquida o vaselina sólida para que pueda fácilmente ingresar, ¿ya? Entonces aquí la tarea es que ustedes investiguen el tamaño del recto, ¿ya? El tamaño del recto desde recién nacidos hasta adultos, porque ustedes van a colocar el termómetro rectal, ¿no? Entonces, si colocan 2 centímetros en un recién nacido, seguro su termómetro va a llegar hasta aquí. Entonces, ya tendrían que verlo, ¿ven? Porque es un solo termómetro. No hay un termómetro pediátrico, por si acaso. No hay un termómetro pediátrico. Entonces, ustedes tienen que calcular el tamaño del termómetro. ¿Está claro? Ha habido casos que han perforado, por si acaso. ¿Ya? Han pensado que era bien largo su recto y han perforado. Entonces, ha habido una lesión. ¿Ya? Entonces, esto es en un adulto, más o menos son 17 centímetros, ¿no? El ano, más o menos 5 centímetros. Entonces, ¿cuánto yo introduciré? Unos 15, ¿no? Pues de la parte de la bombilla del termómetro anal, ya unos 2 centímetros seguramente voy a introducir, ¿no? Eso yo voy a ver, ¿ya? Listo. ¿Cómo se produce el reflejo de la defecación? Pregunta de examen. Pregunta de examen. Todos los reflejos de la defecación. Los alimentos que son absorbidos se forman el quimo, pasan por el intestino grueso. Este es el colon sigmoide, colon descendente sigmoide, llegan al recto. Con solo la presencia del alimento, porque digamos que este era el recto, como llega el alimento empieza a dilatar así las heces fecales. Esa dilatación, ¿ya? Hace de que inmediatamente estimule, ese es el reflejo, la dilatación del recto, estimula a los núcleos que se encuentran en el asta lateral de la médula a nivel del sacro. Más o menos a la altura de S2 y S3 está ese núcleo. Se llama el núcleo del onufo. ¿Ya? Estos van a recoger el estímulo, ¿no? Y luego, ¿qué va a hacer? Inmediatamente va a aumentar el peristaltismo. El peristaltismo hace de que las heces fecales se dirijan más hacia abajo. Una vez que las heces fecales se han dirigido hacia abajo, inmediatamente ahora, por un estímulo motor, le dice al esfínter externo del ano principalmente, porque este es voluntario, que se dilate. Y al dilatarse, entonces todas las heces salen, ¿no? Entonces, esa es la forma como se produce la defecación, ¿ya? ¿Podríamos aguantarnos de cuando lleguen sus estímulos? Uno se pone de todos los colores, ¿no ves? Sí, además cuando uno está con el estómago suelto, así, ¿no? Ya no sabe qué hacer, está ahí se pone rojo, colorado y hasta algunos se hacen, ¿verdad? Hay pacientes así, por si acaso. Hay pacientes así. Entonces nosotros, si vemos que tiene esa patología, tenemos que prever. Pues tenemos que ponerle, tal vez pedir pañales, de alguna manera. Porque si no va a manchar todo. Van a tener que cambiar sábanas, ropa y mayor es el trabajo que ustedes tienen que ser conscientes de esto también, ¿ya? En los niños, se me ha olvidado, en los niños, como se ha dicho, no se introduce directamente el termómetro. ¿Qué se hace? El coqueteo rectal, ¿ya? ¿Qué significa eso? No es nada más que colocar aquí el termómetro empapado con vaselina sólida, porque hay sólida, ¿ya? Y hago este movimiento.
con el termómetro, así suavito, antes de introducir completamente, ¿ya? Suavito. Ese movimiento que hago, que es el toqueteo anal, ¿ya? Inmediatamente este esfínter se estimula y como reflejo salen las heces. Salen las heces en los niños, ¿ya? Entonces una mamá a veces dice, mi hija se ha estreñido, ¿no? 3 días que no hace. Entonces, tomamos la temperatura, hacemos el reflejo y a veces ahí hace toda su deposición, ¿ya? Entonces no es como me ha dicho la mamá, ¿no? Que se ha estreñido, sino que tal vez ha disminuido el número de lactancia, de alimentos, no sé. Eso también hay que consultar, ¿ya? O sea, una persona si dice que se ha estreñido, sus heces fecales tendrían que ser como bolitas, ¿no? Como bolitas de la oveja, o como, no sé, pues, más gruesas tal vez, pero muy duras, principalmente, ¿ya? Ahora, por la irrigación a este nivel, principalmente en las columnas, existen estas venas, se llaman venas o plexo hemorroidal. Cuando una persona consume picantes, ¿ya? Cuando una persona se sienta en lugares calientes, estas venas se dilatan en exceso, vamos a decir. O cuando uno se estreña principalmente, las heces que salen tan duras y gruesas van a lastimar estas columnas. Y al lastimar, al lesionar, estas pueden erosionar y colgar. A eso se llama hemorroides. ¿Ya? Estos son los vasos sanguíneos. ¿Esto hemos visto? No. Yo que les mostré cuando ya hemos visto vasos, ¿no? Me interesa esto. Y termino con esto, ¿ya? Con eso termino. Ya María nos da después. No quiero. La aorta tiene 2 arterias que irrigan el intestino. Esta es la arteria mesentérica superior y esta es la arteria mesentérica inferior. La superior irriga, fíjense, a todo el intestino delgado, fíjense, yeyuno, ilion, al apéndice ciego, colon ascendente y la mitad del colon transverso. La arteria mesentérica inferior irriga la mitad del colon transverso, el colon descendente, colon sigmoide, el recto. Fíjense, las venas de la misma manera recogen la sangre. Fíjense, la mitad del lado derecho más intestino, la vena mesentérica mayor. Del lado izquierdo, la vena mesentérica menor. La vena que viene del estómago y del vaso se une y forman la vena porta. Pregunta de examen. ¿Cómo está conformado la vena porta? Por la vena mesentérica mayor, vena mesentérica menor y la vena esplénica. ¿Ya? Todo esto, si ustedes observan, han recogido el alimento, ¿llevan a dónde? Al hígado. Al hígado. ¿Ya? Entonces, el viernes continuamos con hígado. ¿Ya?